Pues buenas tardes de nuevo. Avancé, a ver si tratamos de avanzar ya como con más renovados ímpetus para ver qué hacemos. ¿Hay alguna cuestión, algún interrogante relativo a la sesión pasada que se pudiera en este momento referirnos a eso antes de empezar? Bueno, pues iba a decir, yo tengo algo que decir. Me acabo de acordar del final de la sesión pasada al respecto de la pregunta final de Andrés, justamente acerca de la posición de Heidegger respecto a Hegel, pero ya como en relación al sistema, ¿cierto, Andrés? Era eso más o menos lo que se dijo al final. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces recuerdo que había señalado que que posiblemente, que estaba citando de memoria, que posiblemente en la introducción de Heidegger al curso que hizo sobre la fenomenología del espíritu, sobre una parte, la conciencia nomás, de la fenomenología del espíritu, hablaba en esa introducción del sistema de Hegel. Y sí, revisando, pues, Adorno discute bastante ahí, Heidegger discute bastante ahí la relación de la fenomenología con el sistema general del pensamiento hegeliano y los distintos cambios que sufrió esa relación fenomenología-sistema. Y básicamente parte de la introducción se dedica a eso. O sea, las primeras lecciones que dio en el semestre sobre la fenomenología de Hegel tiene que ver con esa relación fenomenología, el lugar de la fenomenología en el sistema hegeliano, y bueno, discute distintos puntos de vista. Interesante. Pero también mencioné que era ahí o era algo que tenía que ver con Schelling. Y entonces también miramos el texto de unos cursos, un curso muy, muy interesante que dictó Heidegger sobre un libro de Schelling, sobre el libro que trata la problemática de la libertad, y ahí sí le dedica más tiempo y más profundidad Heidegger al problema del sistema, desde distintos puntos de vista. En particular, pues, hace notar que pues, toda la problemática que se recoge alrededor de la visión sistemática de la filosofía con el pensamiento del idealismo alemán. Y por supuesto, ahí se incluye Schelling y Hegel. En particular por una situación muy particular del texto de Schelling, que Schelling pretende, y lo dice expresamente, construir un sistema de la libertad. O sea, tratar la libertad de manera
de manera sistemática y elaborar un sistema de eso, de la libertad. Entonces, hay varios problemas ahí que señala Schelling, pero que en particular estudia y analiza Heidegger, haciendo pues el desarrollo del curso sobre Schelling, o sobre el libro de Schelling. Haciendo notar el problema de la relación entre sistema y libertad. En un punto llega a decir que eso es como hablar de círculo cuadrado, ¿no? O sea, la imposibilidad de pensar la libertad de manera sistemática. Y pues salen a relucir varias cosas, varios aspectos. En particular, el hecho de que estima tanto Schelling como Heidegger que el sistema más completo que existiría sería el de Spinoza. Y ese sistema, el de Spinoza, precisamente termina negando la libertad. Entonces, que la pretensión de Schelling de construir un sistema de la libertad, pues tiene varios problemas. Por un lado, se trata de oponérselo al sistema de Spinoza que niega la libertad. Y por otro lado, pues lo primero que hay que estudiar es la posibilidad de que se pueda hacer efectivamente un sistema de esa libertad. Cosa que de una forma bien interesante Heidegger va a señalar que no sería posible y que eso estaría en la raíz del fracaso de esa pretensión de Schelling. Ya les decía la sesión pasada que Schelling no tuvo solo un sistema, sino tuvo varios. Y entre esos pretendió edificar ese sistema de la libertad. Y obviamente para Schelling, como también para Hegel, esa problemática de la libertad y de la filosofía en general debe ser tratada de manera sistemática. Pero bueno, Heidegger hace notar que la contradicción presente ya desde los comienzos entre la noción de sistema y la noción de libertad es lo que hace imposible el que Schelling pueda llevar a cabo esa finalidad. Y hay una serie de cosas interesantes. El libro de ese curso de Heidegger sobre Schelling existe. Se llama Schelling la libertad humana, de ese curso que dictó Heidegger. Y hay otras cosas para finalizar ya esas inquietudes que tenía Andrés en la pasada ocasión. Por ejemplo, Heidegger rechaza que se pueda hablar de un sistema en los griegos en general, y por supuesto en particular en Platón y en Aristóteles, e incluso termina rechazando, cosa pues sumamente discutible y que lo hace Heidegger desde su propia posición, como es obvio y es normal que se debe que un pensador haga las críticas a otros pensadores o a otras concepciones, las tiene que hacer siempre desde su filosofía. Incluso digo, niega la idea de que en Santo Tomás esté también frente a un sistema y muy en particular, y de una manera muy interesante, llega a afirmar que la idea de sistema, pues que es una palabra griega, sistema es palabra griega, esa idea, sin embargo, en la filosofía solo adquiere
verdadera realidad en el idealismo alemán. Y no, incluso no estaría en Kant, aunque Kant hace también pues, un trabajo temático. ¿Y por qué lo dice Heidegger? Pues por su concepción general. Y entonces aquí entroncamos con la sesión antepasada, la última del año pasado. Y es que, según Heidegger, el pensamiento moderno es un pensamiento que se centra y gira al mismo tiempo alrededor de los entes y no del ser. O sea, el predominio de lo ente frente al ser, haciendo, pues, como lo dijimos en la sesión antepasada, haciendo notar, pues, que lo que ha pasado con el ser es que se ha olvidado, en particular se ha olvidado la pregunta por el ser. Y la filosofía moderna, pues, es la culminación de ese olvido que empezó en Platón, y solo se puede hacer filosofía sistemática, pensaría y diría Heidegger, si se hace filosofía de lo ente a partir justamente del olvido del ser. O sea, lo que precisamente rechaza Heidegger. Entonces, el sistema solo podría ser para la filosofía un recurso o una posibilidad en la modernidad, no antes. Precisamente por eso ni Santo Tomás, ni Aristóteles, ni Platón serían, según Heidegger, sistemáticos. Pero bueno, pero esa es una concepción del asunto hecho desde la perspectiva heideggeriana, que también entonces estaría rechazando esa idea de sistema. Ahora, nosotros hemos manejado el término de una manera más amplia, que incluso hasta en el mismo Heidegger alcanza uno a percibir pretensiones sistemáticas de su propio pensar, sino con el ánimo de producir un cierre sistemático de la problemática, sí con una jerarquización, una centralización, unos puntos de partida fundamentales, esenciales y básicos que se despliegan después a lo largo del desarrollo de ese pensamiento, cabe decir, en cierta forma, de manera sistemática. Entonces, en la perspectiva que nosotros estamos considerando de lo que puede ser un pensamiento sistemático, incluso Heidegger, que rechazaría esa idea de sistema y que influiría en su rechazo, al igual que Nietzsche, en sus seguidores y en los pensadores contemporáneos y postmodernos. A pesar de eso, podría uno decir que se puede advertir en Heidegger una tendencia a tratar de pensar ciertas cosas de manera relativamente, aquí cabe la advertencia, relativamente sistemática. Y en ese sentido también Heidegger, o mejor, ya desarrollando la posición y la contraria de Heidegger frente a la noción de sistema, pues también, para contestar finalmente la pregunta de Andrés, pues sí, también Heidegger se opondría a Hegel en la medida en que, entre muchas otras cosas que no le gustan a Heidegger de Hegel, tendría su filosofía, la de Hegel, un carácter sistemático, que era finalmente creo que la pregunta de Andrés, ¿cierto? Sí, profesor. Muchas Bueno, gracias. entonces era eso. Y el asunto interesante, vuelvo y digo, lo encuentra en el texto de Heidegger sobre
Schelling y la libertad humana. Y lo otro, importantísimo para nosotros, que podemos conectar ya con la sesión, con las cosas pues que nos competen para el día de hoy, es la afirmación presente en Schelling y recogida por Heidegger ahí, de que el sistema mejor elaborado y más completo de todos es, según ellos dos, Schelling y Heidegger, el de Spinoza. Pero es un sistema que anula, según ellos, y en particular según Schelling, la noción y la idea misma de libertad. Y bueno, eso nos permite entroncar perfectamente con estos párrafos 17, 18, con la idea central de Hegel de convertir la sustancia espinosista en sujeto, y justamente mediante ese procedimiento de hacer de la sustancia sujeto, es como Hegel va a garantizar la existencia de la libertad. Y termina la afirmación, pues, estando mucho más cercana a Schelling que a Heidegger, es que solo si la filosofía es sistemática, si el pensamiento sobre lo que es a su vez un sistema, se puede fundamentar esa idea de libertad. De lo contrario, la fundamentación de la libertad, que en últimas es lo que importa, no sería posible. Y eso es, creo, lo que vamos a ver. Entonces, bueno, buenas tardes a Angie y a José Herrera, que se han integrado y proseguimos. Entonces yo creo que esto que acabamos de decir lo vamos a integrar perfectamente en lo que sigue, en este párrafo 18 en adelante. Si hay alguna otra inquietud relativa a la sesión pasada, pues entonces miramos a ver qué decimos, si no, arranquemos con, si no hay esa inquietud, con el párrafo 18 y la relectura del mismo. Párrafo central, terrible, denso, como de los más densos, ¿no? Que hay en este prólogo, que hay muchos, pero este es de los que tiene todo concentrado en muy pocas líneas. Entonces, no sé, yo creo, Andrés, una lecturita no nos sobra de ese párrafo 18. La necesitamos, por el contrario. Vale, listo. Entonces, que empieza la sustancia viva, ¿sí? Sí, señor. Ok. Bueno, la sustancia viva es, además, el ser que es en verdad sujeto, o lo que tanto vale, que es en verdad real, pero solo en cuanto es el movimiento del ponerse a sí misma o la mediación de su devenir otro consigo misma. Es, en cuanto a sujeto, la pura y simple negatividad, y es cabalmente por ello el desdoblamiento de lo simple o la duplicación que contrapone, que es de nuevo la negación de esta indiferente diversidad y de su contraposición. Lo verdadero es solamente esta igualdad que se restaura, o la reflexión en el ser otro en sí mismo, y no una unidad originaria en cuanto tal, o una unidad inmediata en cuanto tal. Es el devenir de sí mismo, el círculo que presupone y tiene por comienzo su término como su fin, y que solo es real por medio de su desarrollo y de su fin. Sí, ustedes se dan cuenta ahí en cada periodo, en cada oración hay un contenido muy,
muy fuerte. No sé qué prefieran, si decir algo ustedes al respecto del párrafo, lo que quieran, o empezamos a reconstruir ese párrafo, pues haciendo la exégesis, y muchas veces serán las meras paráfrasis del mismo. No sé, ¿cómo decía Guillermo? ¿Qué le apetece? Algo así, decía Guillermo, ¿qué le apetece del párrafo? ¿Qué les apetece del párrafo que acabamos de leer? O lo volvemos a leer. Eh, Jean Paul, yo quería decir algo, diga, profe. hágale. Estaba yo revisando un texto, pues como diferente, también le tenés la pregunta sobre ese mismo, sobre la autoría del mismo, que es la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Eh, no sé si ese texto sea de Hegel, bueno, pero estaba leyendo un poco acerca de lo que él menciona al inicio de la distinción, que también ya lo hemos discutido muchas veces, que es la diferencia entre representación, percepción sensible, concepto. Y una de las cosas que muestra en los primeros párrafos es cómo el estudio de la filosofía implica transformar las representaciones en conceptos, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con la intuición o el sentimiento o, digamos, las representaciones en general, tienen que pasar por ese proceso de transformación y para que ese conocimiento se convierta en una cuestión conceptual, ¿no? Pues digamos, eso se me viene a la mente cuando miramos esto porque precisamente esa propuesta hegeliana de poner esa sustancia como sujeto va a implicar esa idea de fondo de devenir o de movimiento, ¿no? O de transformación, si se quiere. Y pues bueno, era como también señalando eso un poco de cómo es que existe se genera ese proceso de venir en Hegel, de mediación, y pues también por lo que va sujeto a esa noción de negatividad, ¿no? No sé de qué manera esto va a influir en el desarrollo ya posterior de esta filosofía, pero también ahí esa noción va a ser como clave en ese párrafo, ¿no? Mm, como en esa negación de la inmediatividad, que no sé, está ahí en ese punto, también sería como esa discusión con Schelling, frente a ese interés de retratar, como eso que usted mencionaba al inicio, del sistema a lo absoluto, pero ahí ya no es como por vía de la negatividad, sino como por vía de una aceptación de lo inmediato, ¿no? Creo que también posteriormente Hegel va a hablar de que hay un santo horror, lo dice de manera irónica, a esta noción de negatividad. Entonces, no sé, profe, pues mi pregunta sería básicamente cómo es que se desarrolla esa noción de devenir en Hegel y a su vez de negatividad, que ya no sé si en este autor ya empieza eso como a ponerse en la filosofía como algo nuevo en él, ¿no? O qué características le atribuye a esta noción. Eso sería mi inquietud. Sí. Bueno, ¿alguna otra inquietud? O procedamos entonces acá. Bueno, lo que Hegel, al parecer, trata de hacer acá es, ya lo habíamos señalado antes, no hoy, sino en una sesión anterior, es caracterizar y extraer las consecuencias, o al revés, a raíz de extraer las consecuencias, caracterizar entonces el hecho de la afirmación que ha hecho en el párrafo 17 de que la sustancia es sujeto. ¿Qué implica? En ese párrafo, en el anterior, en el 17,
se ha señalado que la sustancia, que todo depende de que la sustancia sea sujeto, pero ¿qué implica, qué implicaciones tiene y qué caracterizaciones de la sustancia implica el que la sustancia sea sujeto? Entonces, sí, evidentemente, para entroncar con la pregunta, uno de los primeros problemas que tenemos acá es que son dos. De un lado, que nosotros, por lo general, en este caso nosotros lectores de la fenomenología, nos movemos en el nivel de la representación, no en el nivel del concepto, que es el nivel propio de la filosofía. Pero ese nivel del concepto, el propio de la filosofía, no lo encuentra uno servido y como quien escoge entre representación y concepto, me quedo con el concepto. No, tiene que alcanzarlo mediante un arduo y difícil trabajo y lo alcanza precisamente partiendo de las representaciones y haciendo un trabajo con esas representaciones hasta acceder al concepto y situarse en el nivel propio de la filosofía. Eso es, entre otras cosas, lo que hace la fenomenología en su conjunto. Llevar la conciencia desde el nivel más bajo, que es el de la representación, hasta el nivel más alto, que es el concepto. Y entonces, como nos situamos siempre en ese nivel, en el nivel de la representación, lo que tenemos es representaciones de la noción de sustancia. No tenemos un concepto de la sustancia, sino de la sustancia tenemos meras representaciones. Ya en alguna sesión miramos las diferencias, señalamos algunas cosas que constituyen diferencias centrales entre representación y concepto. Para abreviar acá, podemos decir que la representación es el nivel de la simple opinión, donde yo simplemente veo el mundo, miro el mundo y me hago una representación del mismo y a partir o sobre esa representación me formo opiniones y es lo que yo creo de algo, de cualquier cosa, cuando no sé en realidad qué es esa cosa. Cuando yo sé qué es esa cosa, he dejado de tener una representación y he pasado a tener un concepto. Pero eso no es fácil y requiere tiempo y trabajo. Y significa más o menos lo mismo. Se puede hacer una analogía que muchos de ustedes ya conocen, que es la diferencia que establece Platón entre doxa, mera opinión, y episteme, ciencia, saber fundamentado. Entonces, la representación es la manera como Hegel denomina lo que en Platón los griegos denominaban doxa, y concepto es el equivalente para la episteme platónica. Recuerden que la representación, tanto para Platón como para Hegel, como para Marx, es un saber de las meras apariencias. No es el conocimiento de la esencia, sino de la mera apariencia. Y por eso son conocimientos que no son consistentes. Y entonces tenemos el primer problema, que nosotros de la sustancia tenemos representaciones. Y Hegel nos va a decir la sustancia no es mera sustancia. La realidad no está constituida simplemente por lo que nosotros estimamos en principio que es la realidad. Eso es una mera representación. Y hay que eliminar esa representación que tenemos de la sustancia. Y de paso, la única forma de eliminar la representación que tenemos de la sustancia es considerar esa sustancia como sujeto, o si no nos quedaremos por toda la vida
en una idea representativa de la sustancia y no llegaremos a tener una idea conceptual de la sustancia o una idea esencial de la sustancia o una idea verdadera de la sustancia. Precisamente el que la sustancia sea sujeto es lo que nos va a permitir llegar a tener un verdadero saber de la misma. Ese es el primer problema. El segundo problema es que aquí en este nivel del prólogo, Hegel dice que no queda más remedio que movernos en el terreno de la representación. ¿Sí? Se entiende ese segundo problema se deriva del primero. Tenemos representaciones y hay que eliminar las representaciones, pero mientras leemos la fenomenología y acabamos de leer la fenomenología y llegamos a la lógica, simplemente seguimos teniendo representaciones. Entonces vamos a hablar representativamente de algo que debe escapar a la representación. O sea, se cierra, el problema se cierra sobre sí mismo y se hace, pues, a un problema se le agrega otro. Entonces, el hecho de que la sustancia nosotros la enfoquemos representativamente, estamos ante una sustancia, llamémosla así, que no es falsa, prácticamente muerta, equivocada. Pero Hegel dice, se trata de la sustancia como realmente es, la sustancia viva. Dice, por eso la sustancia viva es, en verdad, sujeto, solo puede ser sujeto. Pero la representación de la sustancia, una de las características que tiene esa representación es que es la idea que tenemos nosotros de que tiene que ser inmediata, o sea, no tener mediación. O sea, es lo que está ahí, punto. Lo que si se trata de la sustancia, que en este caso es equivalente con Dios también, recuerden ese problema, ya lo ha señalado en el párrafo 17, pues Dios tiene que ser absoluto, tiene que estar dado de una vez y para siempre. Esa es una de las representaciones que nosotros tenemos de Dios, o sea, también de la sustancia. El carácter inmediato. Entonces, Hegel va a introducir aquí otro problema además, a introducir dentro de la sustancia la noción de mediación. Y al introducir la noción de mediación de lo mediato, acabaría, mirando las cosas representativamente, acabaría completamente con lo inmediato, que sería una característica esencial de esa sustancia. Pero entonces hay que buscar la manera de entender las cosas, a pesar de que aún nos movamos en el terreno de la mera representación, hay que buscar la manera de entenderlas, digo, de tal forma en que esa mediación no implique la anulación que acompaña siempre a lo inmediato. O sea, se juegan las dos cosas. Entonces, vamos a donde aparecen estas palabras y la manera como Hegel resuelve eso en este párrafo. Por ahora, suelta todo, es que tiene las características de ese párrafo que suelta, decíamos, por lo menos 9 caracterizaciones que se derivan del hecho de que la sustancia sea sujeto. Y entre esas, esa relación mediación e inmediatez, que es lo que vemos preocupa a Andrés. Entonces, vayamos
al texto para encontrar justamente las palabras. La sustancia viva, o sea, la sustancia como es, no la idea más pobre de sustancia que tenemos, que es simplemente lo dado ahí, algo que es y punto, sino la vida de eso que es, dice Hegel, la sustancia viva es además el ser que es en verdad sujeto. O sea, repite lo del párrafo 17. O lo que tanto vale, que es en verdad real, que es la verdadera realidad. Esa es la sustancia viva, que es sujeto y que es verdadera. Pero, agrega, pero solo o pero exclusivamente en cuanto es el movimiento de ponerse a sí misma o la mediación de su devenir otro consigo misma. O sea, la sustancia sujeto es realidad solo si es un movimiento. Introduce esa noción de movimiento. O sea, la sustancia es una dinámica, es un movimiento. Solo si es el movimiento o la dinámica, o si consiste en la dinámica de ponerse a sí misma, de ella misma realizarse como ella misma, porque no puede haber nada que la realice, que la forme, es completamente absoluta, ¿sí? O sea, nosotros, cada uno de nosotros, o cualquier ente viviente, no existe, cualquier ente particular, ¿no? No existe por sí mismo. Existe por unas causas anteriores y sigue existiendo mientras viva en un conjunto de circunstancias que hagan posible la continuidad de esa existencia, pero no depende de sí mismo. Pero como aquí estamos ante la sustancia en general, ante el ser en general, ante Dios, entonces no hay otra forma, sino que Dios sea, o la sustancia, porque es la relación espinosista, sustancia es equivalente ahí a Dios, solo puede ser en la medida en que Él mismo se sostiene a sí mismo. No puede, que si no sería otro Dios u otra sustancia, y estamos hablando de la sustancia única. O sea, el mantenimiento es por sí mismo. Nosotros sabemos que no dependemos de nosotros mismos, ni antes, ni en el futuro, ni en este momento, ¿no? Siempre somos necesitados tenemos una necesidad exterior a nosotros que nos permite ser lo que somos. Y eso pasa para cualquier cosa existente, salvo para la sustancia en general o Dios en general. Entonces, Dios o la sustancia solamente se puede entender como sujeto si es un movimiento. Fíjese, lo que ha sido reconducido del estadio, por así decir, de la materialidad o de la consistencia o de la mera presencia al estadio del movimiento. Lo que se está diciendo aquí en la práctica, lo que es movimiento. Es el movimiento. Pero un movimiento no como el movimiento de una cosa de estas, pues que precisamente no depende de sí mismo, sino un movimiento que al depender de sí mismo, que se mueve a sí mismo. ¿Sí? Piensen en el primer, en el Dios de Aristóteles. ¿Sí? Se mueve a sí mismo, es el motor inmóvil, todo lo demás está movido por ese Dios. Es lo que quiere decir acá también eso. Eso es un movimiento de ponerse a sí mismo. Pero
el que lo que es se ponga en movimiento es una mediación, o sea, salir de su carácter inmediato, es una mediación de sí mismo en el que al mismo tiempo aparece algo distinto a él mismo, o la mediación de su devenir otro consigo misma, en el caso de la sustancia. Y entonces a eso de algo que es, y pero que es solo en la manera en que deja de ser lo que es para ser otra cosa, eso es un devenir. Pero al mismo tiempo entonces es autointroducir una mediación, porque toda mediación, en el caso que les explicaba de nosotros o de cualquier ente, toda mediación viene de afuera. O sea, en mí se producen en cada uno de nosotros se producen muchos cambios, pero esos cambios están inducidos por elementos exteriores. Entonces, median en lo que yo soy en mí mismo inmediatamente. Entonces, yo, sin embargo, no soy nada inmediatamente, sino completamente mediado por otras cosas. Pero acá, como no hay otra cosa fuera de la sustancia, que es una sustancia única, entonces la mediación es automediación, o sea, es puesta por sí misma. Y eso es lo que hace que la sustancia sea sujeto, eso es lo que hace que la sustancia sea real, o eso es lo que implica entender que la sustancia sea sujeto, que la sustancia sea verdadera, que sea real. Pero no solo eso. Entonces, y eso sería la parte de la mediación a la que alude Andrés, que es un problema. Con esto está uno ya rompiendo, aunque sea muy superficialmente aquí en la lectura de este párrafo, pero le está, recuerden, el prólogo es escrito posterior a la fenomenología y muchas veces hemos insistido acá que la lectura del prólogo de alguna manera le exige para uno comprenderlo la lectura completa de la fenomenología. Entonces, exige pues que haya esa comprensión ya conceptual, pero aquí simplemente es aproximativa, pero fíjense que nomás ese renglón, ese periodo, repito, la sustancia viva es además el ser que es en verdad sujeto, ya lo dijo en el 17, o lo que tanto vale, que es en verdad real, es otra afirmación. Ser sujeto es ser real, pero solo lo es en cuanto que es movimiento consistente en ponerse a sí mismo, o sea, mediarse en un devenir de hacerse otro u otra diferente a sí misma esa sustancia. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estamos ya en esa mera afirmación, en ese mero periodo, empezando a romper la representación tradicional de la sustancia, que la daba o que consistía en entender esa sustancia como inmediata y decir no es meramente inmediata. Es una mediación que se introduce por ella misma y como elimina el carácter de inmediatez, entonces surge como otra cosa. O sea, va a estar mediada por otra cosa, pero por otra cosa que es ella misma, porque no se puede aceptar que esté mediada por nada ajeno a ella misma. Entonces, sería interesante aquí ver que estamos ya poniendo en cuestión el carácter representativo de la sustancia y nos estamos acercando poco a poco a tener un concepto
de la misma. Entonces, existe ese doble nivel de lectura ahí posible. Una pregunta, o sea que la idea de representación se rompe cuando nosotros comprendemos la idea de esa totalidad vista desde los modos como en Spinoza. Sí, sí, es decir, hay que pasar por ahí. Claro, sí, señor. Esa idea, por eso decimos que una cosa es la representación y otra el concepto. Pero para acceder al concepto tenemos que destruir las representaciones, romper, como usted dice, romper las representaciones, y solo rompiendo representaciones, o sea, eliminando apariencias, eliminando supuestas inmediateces, y por el contrario, trabajando en lo mediado, en lo esencial, llegamos a tener un verdadero concepto de las cosas, de todo, que ya no es la representación, sino el verdadero concepto o saber verdadero de las cosas. Y cuando es de la totalidad en su conjunto, es del saber absoluto, ¿no? Que es la finalidad en últimas que tiene Hegel. ¿Para qué? Porque nunca se pierda de vista esto. ¿Para qué? Porque es la única forma de fundamentar la libertad. O sea, mientras no hayamos eliminado las representaciones y permanezcamos en el mundo de las representaciones, es imposible fundamentar la libertad humana. No se puede. Es para eso. No es simplemente para tener un conocimiento erudito, completo, enciclopédico, absoluto de todo. Si fuera para eso, el conocimiento no serviría para nada. Serviría eso, para tener información, pero no para fundamentar la libertad esencial del hombre. Es eso. O sea, la idea de ¿por qué? Porque si hay algo de lo cual tenemos representaciones y meras representaciones y no tenemos concepto, es de la libertad. La gente se imagina lo que cada cual tiene una idea de libertad. Y en realidad no es que tenga, precisamente, no es que tenga una idea de libertad, lo que tiene son meras representaciones de la libertad, pero no tiene un concepto de la libertad. Por ejemplo, mucha gente no sabe que la libertad, cosas tan sencillas como no saber que la libertad es histórica, que tiene unos niveles de objetividad y no de mera subjetividad. ¿Sí? Cosas así. La gente se imagina cualquier cosa en la libertad y casi todas están equivocadas porque no saben lo que es la libertad. Y al no saber lo que es la libertad, pues no se puede ser libre. Hay que empezar por saber de qué se trata en cada caso, ¿no? Es para eso. Lo que está detrás de toda la obra de Hegel es esa problemática de la libertad. Para eso necesita, y va a decir, y entender esta libertad, solo se puede hacer, veremos, pues, de manera sistemática. No es lo que a mí, hoy amanecí pensando que la libertad es tal cosa y resulta que dormí o me pasó algo, entonces no, la libertad ya no es eso, es otra vaina. Y así puedo cambiar, puedo tener en el año 365 ideas de libertad y ninguna de esas es eso. Y es porque alguien le dijo que, además le dijo que era libre, alguien, que era libre de tener cualquier idea de libertad, cosas así por el estilo. Bueno. Ahora, aquí en el siguiente periodo, Hegel enreda más la pita. Ya está lo suficientemente enredada diciendo que la sustancia es sujeto y está viva y es real solo si es movimiento. Esto es lo que es interesante, solo si es movimiento, que es lo que de alguna forma él puede ver que en Spinoza no es así. Entonces, solo si es movimiento, pero ¿qué clase de movimiento? Como la sustancia es la totalidad de lo existente, no puede ser el movimiento de un lado para otro, ¿no? Ni en relación con nada, sino es un mero movimiento en sí misma. Pero es un movimiento de transformación de sí misma, o sea, de mediación, de transformación de sí misma, ¿en qué?
en otra cosa que sí misma. Si se dice en términos radicales, pues no, porque eso ya sería una duplicación, ¿sí? Una aparición, y esas ideas, por ejemplo, existen en las religiones y en el cristianismo, y Hegel va a rechazar esas ideas tan simplistas de que simplemente estaba Dios, y Dios era la totalidad, y Dios creó el mundo, pero que el mundo es únicamente la creación de Dios, y punto. O como en el caso de Aristóteles, que estaba algo y estaba Dios, que es puro pensamiento, y Dios introdujo el movimiento en el mundo y se olvidó del mundo, ni le importa el mundo, una vez que lo puso en movimiento y empezó a andar el mundo. Dios no le interesa el mundo, ni lo conoce, ni tiene ninguna relación con el mundo, porque una vez que lo puso en movimiento ya no para ahí, ya ni siquiera va a estar Dios pendiente, como los dioses de otros filósofos o científicos, de que el mundo se mueva bien. ¿No? De que lo puso a moverse, se empezó a mover bien, según Aristóteles. Pero hay una separación real y total entre Dios y mundo. Y eso pasa también en algunas interpretaciones del cristianismo. Entonces aquí no. Aquí se trata de convertirse en otra cosa que él, pero esa cosa que distinta a él es él mismo. Entonces ya está enredado. El siguiente párrafo, pues digo yo, el párrafo no, perdón, el periodo, lo enreda más, pero también introduce otras nociones que van a servir para entender esa problemática. Es la sustancia, en tanto sujeto, pura y simple negatividad. O sea, aparece otra cosa. Es movimiento, pero al mismo tiempo es negatividad. Ese movimiento es negatividad de sí mismo, en primer lugar, porque continúa y es cabalmente por ello el desdoblamiento de lo simple. Lo simple que se desdobla en otra cosa. O la duplicación, un desdoblamiento es una duplicación, aparece otra cosa que se contrapone a esa simplicidad inicial, que es de nuevo la negación de esta indiferente diversidad y de su contraposición. Una negatividad que es negatividad, negar lo que, primero lo que es, ¿sí? Y enseguida negar la negación de esa primera negación. Tiene otro objeto que ella misma. Y entonces es una doble negación, o sea, es lo que él llama simple y pura negatividad. Entonces la idea de que la sustancia es sujeto implica también que es negatividad. O sea, no se puede afirmar la mera positividad, el mero ser positivo de lo que es, sino que eso que es positivamente hay que entenderlo a partir de la negación de esa positividad primero, o sea, el ser otro, pero al mismo tiempo negar esa primera negación, con lo cual a la doble. Entonces, repito, es en cuanto a sujeto la pura y simple negatividad, y es cabalmente ello, o sea, gracias a ello, el desdoblamiento de lo simple, o la duplicación que contrapone, o que se contrapone, que es de nuevo, además, pues, la negación de esta indiferente diversidad, porque esa duplicidad o duplicación es
diversidad es indiferente porque es dentro de sí misma y de su contraposición. O sea, fíjense el nivel de abstracción que se está alcanzando. Lo que es movimiento negativo, que se niega a su vez a sí mismo. Movimiento de negarse a sí mismo, que niega luego la negación de sí mismo, y con eso pues se cierra el círculo. Veremos en lo que sigue y en los siguientes párrafos. Ahí está la afirmación. Lo verdadero es solamente esta igualdad que se restaura, y la palabra restaura está subrayada. Restaurarse es volver a ser lo que era antes, y eso es lo verdadero. Lo verdadero es solamente esta igualdad que se restaura, o la reflexión, el ir y volver en el ser otro en sí mismo, y no una unidad originaria en cuanto tal, o una unidad inmediata en cuanto tal. No es una unidad inmediata, es una unidad mediata, pero la mediación es puesta por ella misma. Entonces, lo verdadero es lo que regresa a ser lo que es, pero mediante un proceso de ir y una reflexión, mediante un proceso de ir y volver. Y entonces lo verdadero es ese movimiento de ir y volver, salir de sí para ser otro, sin salir de sí y volver a sí. Eso es lo verdadero. Y eso es lo que es el carácter de sujeto de la sustancia. Es lo que permite decir que la sustancia es sujeto, o lo que implica decir, como quieren las dos cosas, por los dos lados, que la sustancia es sujeto. Pero aclara más, aquí ya fíjese, empieza a aclararse las cosas. Es el devenir de sí mismo. O sea, no el devenir otra cosa, que por lo general devenir es cambio y hacerse otra cosa, pero aquí como estamos hablando es de la sustancia, de la totalidad, de lo absoluto, no puede ser sino el devenir de sí mismo. El círculo, oído a eso, el círculo que presupone y que tiene por comienzo su término como su fin. ¿Sí? El círculo donde es un círculo que al dar la vuelta, su finalidad coincide, su fin y finalidad, las dos cosas, coinciden con el mero comienzo, con el mismo comienzo. Comienzo y fin. Pero es el proceso de ir desde el comienzo hasta el fin. Repito, es el devenir de sí mismo, el círculo que presupone y tiene por comienzo su término como su fin, y que solo es real por medio de su desarrollo y de su fin. O sea, la realidad, o sea, la sustancia, es un movimiento que sale de sí y vuelve a sí, y eso implica que lo real es el movimiento. O sea, ya llegamos a un nivel de completa abstracción. Ahí ya estamos entendiendo o aproximándonos a entender la sustancia conceptualmente y no representativamente. Entendiendo entonces la sustancia como sujeto. Ese párrafo, por eso les decía, es abigarrado, está lleno, y una de las cosas dichas en ese párrafo se empiezan a explicar en los otros párrafos hasta el 25, hasta el párrafo 25. Entonces, de aquí, este párrafo 18, pues es un desarrollo del 17, pero en este 18 se mete todo lo que implica que la sustancia sea sujeto, y es todas estas características que estamos mirando. Y varias de estas características se van a explicar en los siguientes párrafos para rematar en el párrafo 25, donde va
en el 24 y el 25, el 24 donde va a decir que la filosofía que se ocupa de estas cosas tiene que ser obligatoriamente sistemática, y en el 25 que dice que aparte de sistema y por ser sistema precisamente, lo absoluto, lo real es el espíritu. Esas dos conclusiones fuertes que se producen por el hecho de que la sustancia sea sujeto, que el saber de esa sustancia sujeto tiene que ser un saber sistemático y que la esencia de ese saber es, valga la expresión, saber que la realidad es espíritu. A eso llegamos en ese párrafo 25. De manera que una recomendación cuando ustedes lean esto es que lean una y otra vez entre el 17 y el 25 el grupo de párrafos los lean constantemente. No sé, ahora pues pensaría yo que puede haber alguna, no sé, opinión al respecto de ustedes o dudas o, bueno, discusión, no sé, al respecto sobre estas cosas. Pues primero no asustarse con el párrafo, porque ya les decía, si leen hasta el 25 el grupo de párrafos y vuelven a leer del 17, no, cada vez van a entender mejor el 17 y el 18. Pero pues toca ir párrafo por párrafo. Otro problema que tiene que ver con el lenguaje y con el pensamiento, y es que como en principio nos movemos a nivel de la representación, entonces tenemos que ir poco a poco, ajustándonos, y el lenguaje procede así. El mismo lenguaje son cosas que más adelante pretendíamos analizar, es qué relación tiene el lenguaje con estas exposiciones filosóficas, y para eso muy recomendable, a propósito de lo que ahora hablaba Jean Paul, es la lectura del texto de Adorno, Cómo leer a Hegel el Oscuro, donde hay unas consideraciones muy interesantes precisamente alrededor del lenguaje hegeliano que Adorno pide tener en cuenta para poder leer a Hegel el Oscuro, que es oscuro. Pero hay razones para que sea oscuro, y razones no solo propias de Hegel, sino de la misma estructura del lenguaje que no permite ver las cosas. El lenguaje está construido, podríamos decir, a partir de las representaciones. Entonces, por eso es difícil, y se trata de una lucha con el mismo lenguaje para eliminar, mediante un arduo trabajo, eliminar esa carga representacional del lenguaje y elevarse hasta el nivel conceptual que pueda tener ese mismo lenguaje. Y ahí ya nos metemos en otro tipo de problemas, incluso graves, con otros pensadores, no solo con Hegel. ¿Qué opinión les merece el parrafito? Porque podemos volver a mirar. Aquí no, aquí como dice Wittgenstein, les pido que tengan eso presente: la carrera de filosofía la gana el que corra más despacio. Eso no, no, eso es indudable. El afán en esto no conduce a nada. Andrés le veo como activado el micrófono o algo así. O Eduardo, que llegó, no lo habíamos saludado. A Andrés no lo estoy escuchando.
¿Qué pasará? No. A ver. No, ahora Andrés se perdió del panorama. No lo estaba escuchando. Aló. Ahora sí. ¿Era que se había ido, Andrés? Sí, no sé qué pasa ahí. Bueno, yo quería hacer como un comentario muy breve, profe. Estaría bien pensar más o menos la propuesta de Hegel en su estudio sobre esto que podríamos llamar tal vez el lenguaje en general, ¿no? Digamos, de pasar de esta situación de la representación al concepto podría muy bien ser como la de si vamos a observar una casa, ¿no? Estamos frente a ella y posteriormente alguien nos muestra una foto de la casa y no solo, uy, creo que ahí hay un ruidito, no solo, digamos, una foto de un año en particular, sino varias fotos, ¿no? Una sucesión de fotografías de la casa y finalmente tenemos una película de la casa. Podríamos decir que la muestra de esa película sería como ese concepto, ¿no? Es decir, se nos muestra no solamente una faceta, si se quiere, inmediata de la casa, sino que hay toda una historia, digamos, de eso que se nos mostró de manera inmediata, ¿no? Algo así como que la representación estaría como en el nivel de una fotografía y quizá el concepto sería como un movimiento. Así, digamos que estoy haciendo una representación. Sí, señor. A pesar de irse para el video, está muy representativo el ejemplo. Siga, pero siga. Sí, sí. Bueno, digamos que se me ocurría esa imagen, digamos, para entender un poco el modo como estábamos abordando el texto, ¿no? Yo estaba mirando precisamente que una de las cosas que va a decir Hegel es que, bueno, el estudio de la filosofía es uno de los más sencillos porque tiene que ver con algo que es el lenguaje y que todos lo poseemos. Y uno diría, sí, pues aparentemente sería como lo más sencillo, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo dice es lo más complicado en la medida en que no se enfrenta a un objeto que pueda ser percibido, ¿no? Digamos como en el caso, pues, digamos, en su época y quizá hoy en día en los laboratorios los químicos, los biólogos, ¿no? Los matemáticos trabajan con ciertas representaciones que hacen que sea un poquito más accesible la comprensión. Que entra es que afirma Hegel en el caso de los pensamientos en general, pues la cosa se vuelve un poco más intrincada. Yo quería precisar un poco, profe, aportar en ese sentido a lo que encontré yo en el parágrafo 20 de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, donde él precisamente hace esa distinción de lo que concierne a lo que es la percepción sensible de la representación y el pensamiento. En cuanto a las cualidades de lo que él va a mencionar como percepción sensible, él dice que por lo general uno dice, no, eso tiene que ver con los sentidos y los órganos, ¿no? Entonces, como que lo que vemos, lo que podríamos escuchar, lo que podríamos saborear, esa relación, digámoslo, de la sensibilidad frente a la materia. Pero él dice que para precisar mucho mejor eso, podríamos decir que la forma de pensamiento, que es como lo que plantea Hegel allí, es que en esa relación de la sensibilidad tomamos un objeto de manera aislada, como si se hablara de un átomo, pero que las cualidades de esa percepción sensible tienen que ver con la yuxtaposición y la sucesión, ¿no? Esto, digamos, a mí me parece muy interesante también a la vez que se plantea esta relación con esta discusión con Spinoza, me parece muy interesante la relación o la discusión que va a tener con Kant, ¿no? Digamos como en la crítica de la razón pura cuando Kant habla del espacio y del tiempo, digámoslo como estas cualidades de la sensibilidad humana, ¿no? Como estas formas a priori de la intuición. Entonces, como que ese lenguaje a mí me permite, por ejemplo, entender cuando leo estos párrafos, ¿no? Se refiere a que, digamos, en un aquí, en una hora, ¿cierto? Puestos casi que cartesianamente, eh, concebimos esa experiencia, la comprendemos de ese modo desde el ámbito de la percepción sensible, pero él dice, no solamente comprendemos las cosas de ese modo, también hablamos, en este caso ya va a empezar a hablar de la representación, digamos como en ese segundo momento, en el que se dice también, aparte de este origen sensible, ¿cierto? Empírico, también tiene un origen reflexivo, ¿no? Es decir, propio de la espontaneidad
de la que habla Kant en esa crítica de la razón pura, que afirma que el pensamiento es espontáneo, y quizá en esa naturaleza de lo espontáneo también ve Hegel el carácter de la negatividad, y habla, por ejemplo, de que tenemos representaciones de los hechos jurídicos, ¿no? Tenemos representaciones de los hechos morales, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, lo que está correcto, lo que no, qué sé yo, lo que debe hacerse. Tenemos representaciones religiosas, y también del pensamiento mismo, pero digamos que lo que caracteriza esto, y en esa forma de pensar que decimos no estamos filosofando, estamos en el ámbito de las representaciones, es que pensamos esos elementos ya mencionados en un estado de individualización y de aislamiento, ¿no? Como decimos, aquí está el derecho por un lado, por aquí está por otro lado la justicia. Es como en el colegio, que uno le decían todas las materias y uno no veía la relación de una cosa con otra. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver lenguaje con ciencias sociales, o eso con matemáticas, o eso con educación física? Uno veía como bloques, ¿no? Fragmentos separados. Y entonces dice, se pone de manera yuxtapuesta, digamos, una cosa frente a la otra. Y ya cuando ya habla propiamente a lo que se enfrentaría el pensamiento conceptual. Bueno, pero aclarante antes en la mención anterior, y es que se asocia una cosa con la cópula I, Y, dice, ¿no? Entonces, sí. como si uno quisiera poner un trabajo en un colegio a los chinos, pues descríbame el colegio, o entonces esa manera de representar sería, bueno, hay una puerta, hay unos edificios, hay un ascensor, hay un montón de mesas, y a esto, y lo otro. Entonces, ese sería como ese problemita, pero entonces él va a decir más adelante que la caracterización propia del concepto es cuando ya empieza a jugarse también estos elementos que aparecen en la crítica de la razón pura, donde habla de, introduce en esas, digamos, elementos separados uno de otro, las relaciones, por ejemplo, de lo general y de lo particular, cuando ya empezamos a pensar lo general, lo particular, de la causa y el efecto, ¿no? Que también tienen que ver con estas categorías de modalidad, etcétera. Es decir, cuando empiezan a buscarse esas relaciones necesarias y universales entre una cosa y otra, ¿cierto? Es como de alguna manera se podría decir, es como se propone esta apertura al pensamiento conceptual, ¿no? Es decir, una explicación mucho más de relaciones, de vínculos, Sí, ¿cierto? Por sobre todo, ejemplo, se habla, qué pena, profe, y termino, no, siga, se tranquilo, habla siga. de la reforma tributaria, ¿no? Y eso uno diría, es una apariencia, una inmediatez y la escandalización, pero vamos 40 años de reformas tributarias. Entonces ahí uno tendría que, para tener una visión concreta de ese fenómeno, mirar todas esas fotos, esas series, ¿no? Para entender de manera conceptual el problema, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues, pero profe, creo que iba a decir algo, y ahorita hago un último No, aporte. no, únicamente introducir a lo que usted está diciendo, aunque ya lo dijo, pero remarcarlo, el carácter, un punto clave, absolutamente clave en la conceptualización, es el carácter de necesidad. Usted lo dijo, relaciones necesarias y universales. Pero sí, pero entonces lo más importante será siempre para Hegel mostrar el carácter de necesidad que tienen las cosas, no simplemente la justaposición y la sucesión, o sea, lo relacionado con el espacio y el tiempo, sino el por qué efectivamente, qué tan necesario, qué grado de necesidad hay para entre una cosa y otra en su justaposición y en su sucesión. Carácter de necesidad es absolutamente clave ahí para explicar, sí, pero sí, era eso nomás. Sí, y que ese ya sería como el aporte también de Kant, ¿no? En su interés de generar un sistema de la razón pura y una cuestión ya científica, no simplemente un hablar por hablar, como quizás se hacía pues, en filosofías previas. Pero bueno, yo quería hacer la pregunta, profe, usted estaba acentuando en ese movimiento del yo y del otro, o de lo uno y de lo otro, y ese movimiento, esa dialéctica de la negatividad. Yo quería preguntar si ese ir y volver de la conciencia se puede también poner como un diálogo con los sistemas de pensamientos, ¿cierto? Que lo vimos en el primer párrafo ya, o en el segundo de este prólogo,
Él dice que hay distintos sistemas de pensamiento que se muestran uno al lado del otro y parece que unos son más verdaderos, otros son falsos, dice, digamos, él en discusión con sus contemporáneos. Y entonces si esa negatividad y ese proceso del llegar a sí mismo, del diálogo con sí mismo, etcétera, tiene que ver con ese diálogo, con esos sistemas de pensamiento, mirando ese vínculo lógico, dialéctico que existe entre estos, buscando ubicar esas diversas posiciones de acuerdo como a sus cualidades, ¿no? Pero bueno, básicamente es, si esa negatividad tiene que ver con eso, ¿no? Con decir, bueno, ¿qué hemos dicho a lo largo de la humanidad? ¿Qué es lo que se ha dicho como lo que se ha expresado desde el lenguaje mismo? Y pues tendría que ver esa negatividad con ese conocimiento de las distintas perspectivas filosóficas, ¿no? O si no, ¿de qué otra manera podría ser? Bueno, eso es. Ah, ya. No, habría en la pregunta dos problemas que hay que tener en cuenta. Uno, que en el párrafo se está refiriendo Hegel a la sustancia, no a la conciencia. ¿Sí? O sea, ese ir y volver no es, en este caso, algo relativo a la conciencia que se tenga de la sustancia, ni es un ir y volver de la mera conciencia. Aunque más adelante en el párrafo, a ver, creo que en el párrafo 21 se va a mencionar el yo. O sea, se va a introducir la noción de yo y de paso, pues entonces ahí también la noción de conciencia a partir de la idea de reflexión. O sea, que sí hay evidentemente una relación entre la reflexividad, ese ir y volver de la sustancia y la conciencia. Pero hasta el momento, como estamos hablando, esa reflexividad, ese ir y volver, es de la propia sustancia. Otra cosa es que esa sustancia después pueda ser homologable con la conciencia, o sea, con el yo, porque el movimiento es el mismo. Es ese ir y volver, y eso es lo que caracteriza tanto a la reflexión, llamémosla objetiva de la sustancia, como la reflexión subjetiva de la conciencia. Entonces, ese sería una primera aclaración, que en lo relativo a este párrafo, esa reflexión es de la totalidad consigo misma. Si usted quiere, de Dios consigo mismo, como va a decir en el párrafo siguiente, pero si se queda uno ahí, va a decir que eso no sirve para nada, pero bueno. Pero por ahora es interesante porque una de las cosas que hay que señalar precisamente en el lenguaje de Hegel es que él va corrigiéndose o desarrollándose, o se desarrolla corrigiéndose a sí mismo. Afirmaciones que va haciendo, él las va desarrollando, y al desarrollarse las va corrigiendo en los mismos párrafos que él escribe, es lo que hace en parte difícil la lectura de Hegel, y que yo les he insistido en que le pongan siempre cuidado a los peros. Y encuentran párrafo que viene pero, tal cosa, pero, y luego le aparece un pero al pero, y sigue corrigiéndose, y es una forma de desarrollar. Por supuesto que si hay un vínculo analógico entre la sustancia y la conciencia, pero obviamente la sustancia es como la conciencia en su movimiento, pero no es la mera conciencia, porque entonces ahí sí estaríamos ante lo que se llamó
en las clasificaciones tradicionales el idealismo subjetivo. Y lo de Hegel es lo que se llama, o que la gente llama un idealismo objetivo. Hay un grado de objetividad dado precisamente por la existencia real y efectiva de lo que se denomina sustancia. Porque si no, se corre el peligro de caerse en un grado de mera subjetividad con Hegel que él rechazó, aunque mucha gente lo ataca en ese sentido. Pero ese llamado idealismo subjetivo normalmente se lo tienen guardado para Kant y para otros pensadores. Bueno, ese sería lo primero. Lo segundo, lo mismo con la noción de negatividad. A ver, esta negatividad a la que se refiere aquí en este párrafo, que es la negatividad de la propia sustancia, es la negatividad en términos absolutos, la pura negatividad, no negatividad de algo distinto a ella misma, ¿sí? O sea, negatividad de algo, de lo otro. Sí es cierto, de nuevo, con Hegel siempre toca ir matizando lo que uno va diciendo, que en el fondo, repito, es operar también un poco como él. Sí es cierto que la noción de negatividad está presente en todos los aspectos que Hegel considera. Pero en la alusión que Andrés hace a los primeros párrafos, ahí se habla en esos primeros párrafos de una negatividad que podemos llamar una negatividad determinada y confinada a ciertos aspectos. Por ejemplo, Hegel se pronuncia ahí en esos primeros párrafos por los errores tradicionales que se cometen en filosofía, que es distinguir entre pensamientos verdaderos y falsos y considerar, asumir por ejemplo, una posición negativa de rechazo frente a los pensamientos falsos y optar por el contrario, por acoger los pensamientos denominados verdaderos. Ahí hay un proceso de negatividad por cuanto estoy rechazando un determinado tipo de pensamiento. Eso por un lado. Por otro lado, Hegel ahí mismo está señalando que la oposición entre verdad y falsedad y pensamientos verdaderos y pensamientos falsos o filosofías verdaderas, filosofías falsas, no puede ser una cuestión así excluyente, sino que hay que considerar el proceso de esos pensamientos y cómo, por ejemplo, lo que se puede denominar un pensamiento falso, no por ser ese falso debe ser rechazado, sino que por el contrario ese pensamiento falso se puede considerar en un determinado momento, y lo es, como la negación de otro tipo de pensamiento que rechaza ese pensamiento, ese nuevo pensamiento, que a su vez se va a considerar falso, que considera falso al anterior y este verdadero, pero que luego va a ser considerado ese pensamiento como falso y va a aparecer otra forma de pensamiento. Entonces, Hegel está señalando que en la construcción de los pensamientos verdaderos juega un gran papel la negación de las distintas formas de pensamiento, incluidos esos pensamientos que se pueden llamar falsos. O sea, que no hay una senda de la verdad y una senda de la falsedad, por así decir, sino que la senda de la verdad está entretejida con una senda de la falsedad, o que es la misma senda, solo que hay momentos de falsedad y de verdad, llamémoslas así, y la relación entre unos y otros son relaciones de negatividad, pero entonces se trata de negaciones determinadas.
la negatividad a la que está aludiendo aquí en este párrafo es una negatividad ya no de una forma de pensamiento en particular o de unos objetos en particulares, sino la negatividad en términos puros y absolutos. Por eso dice la negatividad simple, o sea que no hay otra cosa distinta a esa mera negatividad. O sea, es una de las ideas más abstractas también del pensamiento de Hegel, para decir que ese movimiento que es de reflexión, de ponerse a sí mismo y de regresar a sí mismo, es un movimiento negativo. Y esa negatividad entonces está considerada en términos, así como el movimiento está considerado en términos absolutos y abstractos, aquí también la negatividad está considerada en términos absolutos y abstractos, porque corresponde a ese movimiento. Entonces, digamos que hay una negatividad en términos absolutos, es una negatividad que ejerce la sustancia sobre sí misma, y hay una negatividad particular donde el pensamiento niega algunas cosas determinadas y particulares. Una negatividad general, absoluta, que es a la que refiere en este párrafo, y una negatividad que se expresa también en el mundo de lo particular. Eso hace que la negatividad en Hegel sea importantísima porque es universal y es particular al mismo tiempo, ¿no? Se da en ambos terrenos. Entonces hay que tener, sí, eso es importante y permite señalar que hay que tener presente siempre a veces los niveles en que se está hablando de movimiento, porque el movimiento también puede ser particular, el movimiento de las cosas, ¿sí? Y de tal cosa, tal movimiento, pero también se puede hablar, y en este movimiento que habla Hegel en general, y ese movimiento del que habla Hegel en general, es el devenir. El devenir, ¿qué es? Ya ni siquiera, ojo, ya ni siquiera el devenir de las cosas. O sea, esa es una aclaración que vale la pena hacerla porque se presta para muchas confusiones. A veces cuando se habla de devenir y se relaciona el devenir con las cosas, la gente dice, las cosas devienen, todo cambia. Lo que hoy es así, mañana no es así. Esa cosa devino en otra cosa. En Hegel es al revés. No son las cosas las que devienen, sino el devenir el que se hace cosas. Es en el devenir donde aparecen las cosas. No es que las cosas estén en devenir, sino que en el devenir es el devenir el que hace posible las cosas. Es otra visión. ¿Y el devenir de qué? De la sustancia. O sea, el puro movimiento, porque si no sería, o sea, esto sería devenir del ser. En otro caso, hablando heideggerianamente, sería devenir de los entes, y no es ese el que realmente preocupa a Hegel, ¿no? Aunque lo tienen en cuenta. Claro, las cosas son en el devenir, y a su vez devienen. Es doble ese proceso. Pero cuando habla del devenir, el devenir puro, que es el que habla en este párrafo 18, es en el marco de la sustancia. Sería como decir, la sustancia es su devenir. ¿Sí? No la sustancia deviene, sino la sustancia es su devenir. O solo es deviniendo. ¿Deviniendo a qué? ¿A otra cosa? No. Deviniendo a ser ella misma. O sea, es el devenir de sí mismo. El devenir del devenir, si se quiere. Y ya hasta ahí, porque entonces la cosa ya se enreda y no se va para ningún lado. También tiene límites, porque no se trata del devenir, porque ahí le puedo seguir agregando, no. Basta decir el devenir del devenir. Eso es la sustancia,
y eso es la sustancia en tanto entendida como sujeto. Bueno, sí, eso diría yo en relación con esta pregunta. Ahora, vuelvo y digo, ya para que finalicemos por hoy, léanse en grupito estos párrafos del 18 al 25 y vuelven y los leen del 18 al 25 y se les irá aclarando de nuevo, del 17, perdón, se les irá aclarando de nuevo un poco de cosas y se van acostumbrando, como decía Jean Paul, al lenguaje hegeliano. Y con calma, y les recomiendo el artículo de Adorno, Cómo leer a Hegel el Oscuro. No es broma, es en serio, hay una serie de consideraciones muy importantes a tener en cuenta para la lectura de Hegel. Y seguramente lo encontrarán ustedes ahí. Profesor Merced, ¿vio ese artículo en digital, el de Adorno? ¿Cómo leer a Hegel el Oscuro? Yo creo que debe estar en digital. Estoy casi seguro que sí debe estar. No, yo tengo el testigo, pero no, sí está, ¿sabe qué? Eso está en, alguien me preguntó en uno de estos de, ¿cómo se llama? En un libro, una vez alguien, yo no sé si fue Andrés, y el libro estaba en digital, porque es que eso es parte de otro libro, no sé si es 3 estudios sobre Hegel, una cosa así. 3 estudios sobre Hegel ahí. 3 estudios sobre Hegel fue el que encontré. Sí, hay que tiene como título, incluso discutimos por el título, tiene por el título, tal vez no tiene cómo leer a Hegel al oscuro como título, sino escoteinos. La palabra griega que quiere decir oscuro, escoteinos. Entonces, me parece que sí, está, ese está por ahí en digital. Sí. Cómo leer, y leerlo despacio, por lo que también dijo Jean Paul, porque Adorno no escribe tampoco tan fluido. O sea, hay que escribir, hay que conseguir también el de cómo leer a Adorno en lo oscuro. Bueno, sí. Ese No, nos pues, toca hacerlo más bien. ¿cómo? Ese Exacto. pasa a hacerlo más bien, el de cómo leer a Adorno en lo oscuro. Primer capítulo, Eduardo. No, difícil. Bueno, yo creo que por hoy ya estuvo bien para no cansarnos. Sí, bien, hora 40, profe, excelente. Uy, antes nos pasábamos, entonces, con el aprecio de siempre, buena tarde y que descansen, y trataremos dentro de 15 días proseguir, y bueno, hay tiempito para leer eso. Son dos hojitas. Sí, menos de 2 hojas los párrafos. Entonces